La sabiduría para una buena vida. Y le invito a abrir sus Biblias en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 12. Primero de Reyes 3, 12. Hoy estaremos haciendo un panorama del capítulo 3 y el capítulo 4. El capítulo 3 es tan grande que lo hemos tocado ya ahora por tercera vez. Y dice el versículo 12, Dios hablando a Salomón: voy a concederte lo que has pedido. ¿Qué pidió Salomón? Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Esa es una gran promesa. Déjeme decirle una de las experiencias que más marcaron mi llegada aquí a los Estados Unidos, y creo que esta es una experiencia común para la gran mayoría de los emigrantes. Yo llegué en el año 2015. Yo tenía para ese entonces 33 años. Y viví 33 años en la isla de Cuba, y en 45 minutos o menos yo experimenté un cambio existencial. Y esta fue mi pregunta. Ahora, cuando tú sales por esa puerta así que se te abre solo y ves la primera calle americana con los carros pasando así, este fue mi primer pensamiento. Lo primero que se me ocurrió a mí pensar y preguntarme es esto: ¿cómo cambia la vida en 30 minutos? El vuelo fue unos 27 entre la entrada y 45 minutos. ¿Cómo cambia la vida? Cuando uno vive en Cuba o vive en cualquier otro país, uno tiene un sueño, no el americano, no Estados Unidos, sino un sueño de vida, metas de vida. Y tú dices: esto, si lo logro, será para allá, para 40, 50, 60. Ok, en nuestros países cualquier cosa es un proyecto de vida. Yo voy a arreglar el patio, pero vamos a ver. Y hay personas que pasan décadas para hacer una pared en una casa o arreglar los muebles. Puede ser que llegue a tener los muebles porque le llegó un regalito que no esperaba a los 60 años y ¿sabe qué? Tengo los muebles de toda mi vida a los 60 años. Es decir, que en nuestra cultura cualquier proyecto puede ser proyecto de vida. Y cualquier cosa se toman años y décadas si es que se logra. ¿No es cierto? Por tanto, yo educado en esa forma de pensar, llegar a los Estados Unidos y decir: ¿sabes qué? ¿Cómo puede haber una vida tan diferente, tan abundante, en una distancia, no de una galaxia a otra, no de un continente a otro, sino una distancia de media hora? ¿Se hizo esa pregunta usted en algún momento? Y esta fue la respuesta ingenua y que me sigo dando hasta el día de hoy. Es que donde hemos llegado ahora para establecer vida está bajo condiciones de justicia diferentes, que de cierta manera protegen un estilo de vida anhelado por muchos. Cuando vivíamos en Cuba nosotros cantábamos, y Fabio lo sabe, porque no hay cielo tan azul como el nuestro. Y cuando yo salí del aeropuerto, lo primero que hice fue esto. ¿Esto también? El mismo. Y cuando yo cogí esa avenida y vi una palma, ¿es una palma real? Aquí hay otra. Espérate un momentico, relájate, que aquí hay mucha. Entonces, la tierra tiene el mismo componente, el aire el mismo, el agua, algunas menos. Sí, porque todos esos virus, todo eso zoológico en el agua se queda del otro lado. Pero es la vida misma, la tierra la misma. ¿Cómo puede haber una vida diferente
en tan corto espacio cuando supuestamente las condiciones que se tienen de naturaleza pudieran ser más o menos equivalentes? ¿La diferencia cuál es? Un estado de justicia que algunos antes que nosotros fundaron y otros después defendieron. Ahora, lo que me hace pensar es que ahora nosotros estamos a un paso de un nuevo presidente. Y lo que quisiéramos sobre todas las cosas es que ese presidente y esa administración al menos protegiera, si no avanzara, el estado de justicia y de bienestar que nosotros hemos heredado hoy. ¿No es verdad? Pero lo que más necesita ese rey y esa administración es tener un corazón sabio para Dios. Porque la sabiduría que da Dios, no un título de Harvard, no la experiencia de la vida, no la herencia familiar, la sabiduría que da Dios a quien está en eminencia, pero se pone bajo la influencia de Dios, garantiza un estado de paz, de justicia, de abundancia y de prosperidad para él y para los que están bajo su liderazgo. ¿Por qué digo eso? Primero de Reyes, capítulo 3 y capítulo 4. En el capítulo 3, Dios está dando sabiduría al rey. Ya leímos el 12. ¿Quieren leer conmigo el 28? Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron gran respeto por él. Eso es lo que necesita sentir una nación por su presidente y su administración. Respeto. Y que esa persona esté inspirando tal respeto. Pero ese respeto viene como producto ¿de qué? De que se ve que tiene sabiduría de Dios para administrar justicia. Leemos el 29 y el 30, pero del capítulo 4. Pase la hoja. Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. Amado hermano, este es un hombre con una capacidad de conocimiento y de entendimiento y de comprensión de ciencia y de la propia vida sin precedente. Pero quien hizo la diferencia es el Dios a quien había conocido y en quien había puesto su confianza y a quien había acudido diciendo: yo soy un muchacho. El pueblo que tú me has dado para gobernar es abundante. ¿Cómo podré hacerlo? Dame sabiduría. La oración fue lo que hizo la diferencia, porque esa sabiduría vino en respuesta a la oración sincera y bien atinada, diciendo: Señor, lo que más necesito no es la vida de mis enemigos, lo que más necesito no es un ejército más grande, lo que más necesito no es una cuenta en el Banco Nacional más grande, lo que más necesito es el toque tuyo a mi corazón, impartiendo prudencia y sabiduría, que no es otra cosa que entender la vida desde la perspectiva de Dios. Yo quiero ver una circunstancia y cuando yo la vea, yo quiero sentir en mi corazón lo que tú estás sintiendo en tu corazón. Cuando yo esté en medio de una crisis, yo quiero que mi voluntad se incline en la dirección que tu consejo me da. Eso es lo que está pidiendo Salomón. Y voy a poder hacerlo solo si tú me lo concedes. Ahora, la sabiduría que está recibiendo Salomón no es una sabiduría para encumbrarse, no es una sabiduría para lucirse. ¿Has conocido a esas personas que se lucen por lo que saben? ¡Qué pedante! Llega el momento que
Pero la sabiduría que está dando Dios a Salomón es una sabiduría puesta en servicio. Por eso dice Salomón en el versículo 9, ¿quién podrá gobernar? Capítulo 3, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Él no lo está diciendo para ser más productivo, para ser más exitoso. Él lo está haciendo. Yo necesito sabiduría porque yo quiero servir al pueblo tuyo. El amor edifica, el conocimiento envanece. Entonces lo que está recibiendo él es para ponerlo en un estado de justicia donde trae frutos abundantes al pueblo de Dios. Además de eso, la sabiduría que recibió, él la celebró. ¿Por qué? Porque la apreció, la valoró. Lo hizo de dos maneras. En el capítulo 3, el versículo 15, dice que cuando se despertó del sueño, regresó a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto y ofreció sacrificios y holocaustos de comunión. Él está diciendo, lo que el Señor me está dando, lo que el Señor me está prometiendo que me va a dar, es tan valioso, es un regalo tan grande, que Él es digno de adorar. Es decir, que Él está recibiendo la promesa de sabiduría y dice, esto es grande. Lo segundo que podemos ver que Él está apreciando es que después hizo fiesta, ofreció un banquete para toda la corte. El corazón de Salomón está lleno de alegría porque tiene la promesa de sabiduría de Dios. Cuando Salomón está escribiendo Proverbios capítulo 2, versículos 4 y 6, le está diciendo así a su hijo, a su propio hijo: si como la plata la buscares. ¿De qué está hablando, Giovanni? Si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amado hermano, debemos entender esto. La sabiduría, que es el conocimiento para ver la perspectiva de la vida desde la perspectiva de Dios, es un regalo grande. Y también es un bien, un tesoro al cual aspirar, buscar, desear con todo el corazón. Si de pronto nos llegara un mensaje a todos que aquí en la propiedad de la iglesia se está regalando 3 lingotes de oro que alguien sembró debajo de un árbol, pero que lamentablemente no se sabe dónde está, déjame decirle que yo les perdono que me dejen con la palabra en la boca. Yo se los perdono. Todos vamos a salir corriendo. Y amado, no se olvide del diezmo, por favor. Lo que quiero decirles es que con cuántas ansias perseguimos ese bono, con cuántas ansias perseguimos ese dinerito extra luego de mis horas de trabajo, con cuántas ansias yo persigo ese estado de bienestar en mi casa. Eso es un propósito que a veces nos roba el sueño y nos hace soñar también despierto, porque en verdad lo deseamos. Salomón dice: cuando yo tuve la oportunidad de pedir algo a Dios, pedí sabiduría. Cuando Dios me prometió que me daría sabiduría, hice fiesta. Y cuando tuve la oportunidad de enseñar a mi hijo qué debía buscar sobre todas las cosas, le dije sabiduría. Ahora está la pregunta: ¿tú comprendes que el tesoro más grande que puedes recibir es la sabiduría de Dios? Que el factor, el elemento decisivo de tu vida, la variable en la ecuación más determinante del final de tu vida es tener sabiduría de parte de Dios, conocer a Dios, ser conocido por Él y darlo a conocer. Amado hermano, en segundo lugar, cuando el rey es sabio,
hay un buen liderazgo. El capítulo 4, versículo del 1 al 19, nos da una lista allí de nombres innombrables para mí. Esa lista de nombres en la Biblia aparece una y otra vez. No los mismos nombres, sino que de vez en cuando la Biblia se encarga de dejar registrado quienes colaboraron, quienes participaron, quienes pertenecieron, dejaron allí registrados nombres. Cuando yo era un adolescente, y gran parte de mi vida cristiana, cuando llegaba la lista de nombres, esto es lo que yo hacía. Lo que tú hacías. Pero un día me di cuenta de esto. La Biblia es palabra de Dios y Dios está dejando en su Biblia nombres. Lo que me hizo pensar a mí, en primer lugar, que cada persona para Dios es importante. Que no se trata solo de Salomón, que no se trata solo de David, que no se trata solo de Nehemías, sino que ellos pudieron ser quienes fueron y lograr lo que lograron, por después de Salomón la lista es muy grande. Cada persona cuenta para Dios. Y él dice, su nombre va a quedar allí para la historia. Porque colaboraron reconociendo que mi líder tenía sabiduría de parte de Dios. Amado hermano, el rey sabio, además de nombrar a cada persona y darle valor a cada persona, es prudente en delegar responsabilidades y conceder autoridad. No es un dictador. No ve en sus colaboradores una sombra maligna que conspiran en contra de su hegemonía, sino que lo ve como colaboradores y libremente da responsabilidades y otorga autoridades. Hagamos una lista de las personas que él tuvo en el board. Un cronista, que es el historiador de nuestros días, el encargado de dar una narrativa lógica según los propósitos del rey a los eventos históricos. Él conservaba, bajo los principios y valores del reino, el rumbo de la historia e interpretaba los hechos para dar sentido a las generaciones que vendrían. El secretario es un asistente personal. Lleva la agenda, el horario, las personas que van a tratar, dónde tiene que ir el rey, cuándo tiene que ir, cuándo regresar. Todo esto bajo sugerencia, ¿ok? Acuérdate, rey, por favor, mira, si te parece bien. El general, este es el poder político, puesto a servicio de la fuerza militar. Salomón nombró a un hombre diciendo, yo soy el rey, pero necesito ahí un general de confianza. Él además nombró gobernadores. Los gobernadores eran mini reyes, correyes, reyes igual que Salomón, que deberían interpretar la voluntad del rey, pero para un sector determinante, para Judea, Samaria, Efraín, Judá, etc. Cada uno estaba al frente de ellos y decía, el rey dice, el propósito ahora es este. Y estos gobernadores hacían extensivo el brazo de Salomón hasta el lugar más pequeño de la nación. Deberían representarlo y administrar bajo su supervisión. Además necesitaba un consejo personal, un consejero personal. Esta es la posición que más me llamó la atención. ¿De quién estamos hablando? De Salomón, del hombre. Y él dijo, necesito colaboradores. ¿Y qué dijo? Sabiamente, necesito un personal. ¿Se imagina? El hombre más sabio era de esperar, aún para nuestra sorpresa, que buscara consejero. Porque el sabio no hay quien se la sabe toda,
sino que busca el mejor consejo. Interesante, ¿verdad? Además de esto, tenía un administrador del palacio. Cuidaba del bienestar, desenvolvimiento de los eventos, de las galas, de todas las ceremonias, la vida del palacio y de los cortesanos. Y, por último, nombran allí un supervisor del trabajo forzado, es decir, de los proyectos del reino. Amado hermano, el hombre sabio no vive solo. Quien tiene metas grandes en la vida debe reconocer que no puedes alcanzarlas solo. La imprudencia que caracteriza a veces la adolescencia y la juventud nos llevan a nosotros a tomar decisiones solos y emprender momentos de la vida importantes solo para marcar así nuestro lugar de fracaso. Nosotros, si el rey que tiene toda autoridad, Salomón que tiene toda la sabiduría, dijo, este barco no lo voy a navegar solo, cuanto más nosotros necesitamos de papá y de mamá, de hermano o hermana, de amigo o hermano en Cristo. No vivas solo tu vida. La soledad no es buena consejera. La soledad no es tu mejor opción. La soledad no es tu única opción. La soledad no tiene que ser obligatoria, es tu elección. Puede ser que cualquiera de nosotros se sienta solo en una temporada de la vida. Es inevitable. Pero tú debes tomar esta decisión. Yo necesito a otros. Y empezar a construir sabiamente relaciones saludables, significativas. Porque la realización del proyecto de Dios para tu vida viene en comunidad. En lo que tú puedes hacer por otros y en lo que otros pueden hacer por ti. Amado hermano, este es el tercer punto que quiero compartirle. Cuando el rey es sabio, hay prosperidad para todos. ¿Ok? El primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 20, dice: los pueblos de Judá y Israel eran tan numerosos como la arena que está en la orilla del mar, y abundaban la comida, la bebida y la alegría. Es decir, que la multiplicación del pueblo no trajo racionalidad a las riquezas, sino que era mucha la gente, pero todos tenían mucho. El pueblo se multiplicó como un primer avance de lo que ocurre cuando el pueblo está bajo el rey sabio. Recuerden que la promesa de Dios dada a Abraham, ¿cuál sería? Tú no tienes hijos, pero yo te voy a dar un hijo. Si tú puedes contar, podrás contar tu descendencia. Y ahora tenemos un rey humano, no el prometido a Abraham, pero que nos está diciendo, cuando tenemos un rey que es sabio, el pueblo se multiplica y prospera. Había abundancia. Ahora, el capítulo 4, versículos 22 y 23 dice de esta manera, que la provisión diaria de Salomón, wow, menos mal que usted está sentado ahí, hermano. La provisión diaria, es decir, cuando se le dio a Pablo, mira, cuando se le dio una libreta de abastecimiento a Salomón, no estaba por meses, sino que estaba por días. Ahora, la provisión que le tocaba al día, 24, desayuno, almuerzo y comida y su meriendita, al día, 30 coros de harina refinada. Ok. Si alguno de ustedes está leyendo la Biblia, en la Biblia, y tiene 3 punticos arriba de coros, tú puedes tocar allí y te va a decir que eso equivale a 5 toneladas.
de harina refinada, 60 coros de harina regular. Ok, si 30 es 5, 60 ¿cuánto es? Oye, ustedes son inteligentes. 10 toneladas de no esa harina tan refinada, sino la promedio. 15 toneladas diarias de harina para hacer todo lo necesario de los derivados de ese producto. 10 bueyes engordados, 20 de pastoreo, 100 ovejas, así como ciervos, gacelas, corzos, aves de corral. Como esos están pequeños y son más, ni lo contaron. Amado hermano, yo digo, ¿qué hacían con esa comida? La corte era grande, había muchos sirvientes, muchos colaboradores. Si el pueblo se multiplicaba, había muchos sirvientes en la corte, gente que estaba en funciones administrativas, y el rey proveía para los suyos lo que necesitaban, que no carecieran de nada. Había una abundancia indescriptible. Uno dice, sí, pero esos son los que están arriba. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? No. Versículo 25. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá e Israel. Recuerde que desde el punto de vista del que está escribiendo, Israel se divide en dos grandes regiones, Judá y el resto de las tribus. Desde Dan hasta Beerseba vivieron seguros. Subraye eso, es decir, no le tenían miedo a nada ni a nadie, ni a enemigos, ni a desventuranza, ni a crisis, vivieron seguros. Cada uno debajo de su propia vid y de su propia higuera. Es decir, la comparación vendría siendo que cada familia tenía su propio negocio y era dueño de su propio negocio. Cada persona, dueño de su propio negocio, tenía lo necesario en su propia mano, en su propia casa. A mano tenían cada persona una libertad financiera indescriptible. Eso ocurre cuando se tiene un rey que es sabio. El rey sabio, déjame decirle, por sentado, no es comunista. Por si no se habían dado cuenta. No sé si se habían dado cuenta, No, ya se lo voy a dejar claro porque a lo mejor alguno con el periodo del almuerzo y eso no se ha dado cuenta. No puede ser comunista. Porque el comunista, ¿qué está diciendo? Yo para tener necesito quitárselo a alguien. Pero el rey sabio dice, hay tanto que viene de Dios que si somos inteligentes, más tengo yo y más tienen otros. ¿No es verdad, Richie? Amado hermano, el país estaba protegido. Versículo 26. Salomón tenía 12,000 caballos. Algunas versiones dicen que eran jinetes, que tenían, personas que tenían diestros para manejar el ejército. Recuerden que ellos no tenían ni estos pájaros negros, ni drones, ni barcos portaaviones, no tenían nada de esto. ¿Qué es lo que tenían ellos? La avanzada del momento, ¿cuál era? Carros a caballo. Tenían 12,000. Tenían 4,000 establos para esos caballos. 4,000 establos para esos caballos que eran carros de combate. Es decir, que él estaba armado hasta los dientes, amado hermano. No necesitaba alianza con nadie, ni aun cuando se casó con la hija de Faraón. No lo necesitaba porque Dios le había dado abundancia. Los subordinadores del rey cuidaban entonces que al rey sabio no le faltaba nada. Porque como le tenían respeto y sabían que bajo su liderazgo ellos mismos habían sido bendecidos, influenciados, enriquecidos, prosperados, él dice, este hombre hay que cuidarlo. Y es lo mismo que se le hace a un padre. Es lo mismo que se le hace a un esposo o a una esposa. Es lo mismo que se le hace a cualquier amigo que cuida por ti, que te protege a ti, que provee para ti, que bajo su influencia tú recibes bien, paz y gozo y bienestar. A esa persona, ¿qué se le hace? Así que usted no puede dar por sentado que tú lo estás recibiendo porque, ¿sabes qué? Tú eres un niño lindo, tú eres una niña linda, porque tú te lo mereces. No, amado hermano.
Uno tiene que ser agradecido, y es lo que hacían ellos. A este hombre vamos a cuidarlo. Los gobernadores, cada uno por un mes, abastecían al rey todo lo que necesitaba en su mesa y se ocupaban que no le faltara nada. Los subordinados del rey eran diligentes en su trabajo. Déjame decirte que estos hombres no solo cuidaban del rey, que era el punto más alto en la cúspide del liderazgo, sino que cuidaban en los puntos más bajos y eran diligentes. ¿Saben qué? Cuidaban muy, pero muy bien hasta de los caballos. Versículo 28. Además, llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro, para el resto de la caballería. Amado hermano, una administración está corriendo bien. Yo estoy hablando de cualquier esfera. Cuando hay una diligencia esmerada en cuidar, en que los procesos administrativos se cumplan de manera excelente para el bien de todos. ¿De quién hay que cuidar? Decían estos gobernadores. Del rey, que no le falte nada. Cada uno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿De quién hay que cuidar? ¿De los caballos allá? Bueno, que los establos estén limpios, que llegue allí el alimento, que esté la paja, que hay quien esté limpiando. ¿Qué es lo que hay allí, en el centro de todo que no se ha dicho? Hay gozo, hay alegría, hay apreciación del estilo de vida que se tiene. Y lo mismo ocurre, amado hermano, en tu casa, ocurre en tu iglesia, ocurre en cualquier lugar. Cuando tú aprecias lo que tienes, cuando tú honras a quienes te lo han dado, tú velas para que si hay un pedacito de papel, tú vas y lo recoges. Cuando hay una manchita de café, tú vas y lo limpias. Cuando hay un vaso fuera del lugar, tú vas y lo pones en su lugar. ¿Por qué? Porque estás viviendo donde está tu corazón. Y donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y donde está tu tesoro, tú allí te desvives. Porque las cosas funcionen bien. Cuando en una casa no se funciona bien, cuando en un negocio no funciona bien, cuando una nación no funciona bien, cuando una iglesia no funciona bien, es porque allí no está el corazón de nadie. Una iglesia tiene que brillar y todos tienen que cuidar porque brille. Tu casa tiene que funcionar igual, tu oficina, donde quiera que esté, porque tú eres un siervo de Dios. Y tú tienes un rey que es sabio y es muy excelente en todo lo que te da. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Qué aplicaciones puedo dejarle? Primero, tú estás en el reino de Dios. Si estás en el reino de Dios, Jesús es tu rey. Segundo, la iglesia no es el reino, pero es la comunidad del reino. Nosotros no somos el reino, pero somos pueblo del rey. De tal manera que aquí en la iglesia, cada persona debe ser amada, respetada, servida con dignidad. Cada persona. Así como Dios cuidó de cada persona, ponerle allí su nombre, cada uno de nosotros debemos tener ese mismo cuidado individual para cada persona de la iglesia. Jesús aprecia a sus siervos. Jesús valora a sus siervos. Jesús recuerda a sus siervos. Jesús responde la oración de sus siervos porque le están sirviendo con amor. Él los premia, los aprecia, los acompaña y los bendice. ¿Puedes decir amén? Jesús es el Rey sabio que nos lidera. Él nos está llamando por nombre a su servicio. Y cuando le servimos, Él nos da autoridad. En su nombre podemos recibir respuesta a la oración. En su nombre podemos predicar el evangelio. En su nombre podemos edificar una iglesia. En su nombre podemos echar fuera demonios. En su nombre podemos orar por los enfermos. En su nombre podemos movernos adelante para que su reino se extienda en todas las naciones. Amén. Al reinar Jesús, nosotros estamos reinando juntamente con Él, como
gobernadores, en términos espirituales. Entonces, nosotros debemos ser diligentes con aquella esfera de servicio que se nos da. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, debemos cuidar bien nuestro propio estilo de vida. ¿Tú quieres servir bien al Rey? Vive bien tu vida. Sé disciplinado en tus devocionales. Procura la santidad. Sepárate del mundo. Entrénate en la piedad. Ten dominio propio y sujeta tus deseos, tus metas, tu esfuerzo, tu tiempo, todo al dominio de Cristo. Dirige bien tu propia vida para el Rey. Segundo, aprecia y ten en alto el honor que se te concede de servir al Rey. Esa clase de niño, esa relación de discipulado, esa llamada de exhortación, esa visita en la cafetería, esa ida al aeropuerto, ese estar en el enfermo, esa oración que hace con la persona que está metida en Australia, eso que se te concede a servicio del Rey en el nombre de Cristo, aprécialo, valóralo. ¿Por qué? Porque es una honra servir a Jesucristo. No subestime, no, yo lo que quiero es esta posición, yo lo que quiero es esta oportunidad, yo lo que quiero, no postergue para eso tu mejor deseo, tu mejor desempeñamiento. Tú tienes que poner en lo que se te concede el corazón. Amén. Ten en alta estima cada acto de servicio que te viene a las manos a hacer por tus hermanos en Cristo. Amado, nada puede compararse a la dicha de pertenecer a una iglesia cuando esta iglesia funciona bien y sirve genuinamente al Rey. Nada, ni un club, ni un equipo de deporte, ni una junta administrativa, nada se puede comparar a una iglesia bajo el señorío de Jesucristo que funciona bien. Nada. Ahora, si Jesús es el Rey más sabio, y lo es, debemos entonces estar gozando una abundancia espiritual y una prosperidad según la voluntad de Dios sin precedente. Si es de otra manera, en lo individual o en lo familiar, es porque en algún punto no hemos tomado decisiones sabias sirviendo al Rey. Entonces, amado hermano, este es mi llamado. Salomón tuvo sabiduría, lideró bien y tuvo abundancia, él y lo suyo. Jesús es tu Rey. Entonces, sé diligente en servir al Rey. Cree en sus promesas, pon en ello el corazón y colabora en el reino de Dios para que en el reino de Dios se goce de abundancia y de prosperidad, de tal manera que el reino de Dios avance en todas las naciones, para que todas las naciones estén preparadas para el retorno de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la tarde de hoy. Gracias por tu palabra y gracias porque nos ha dado a alguien más importante, más sabio y trascendente que el propio Salomón. Te damos gracias, oh Señor, porque hoy tú has llamado a nuestra vida pidiendo que nos pongamos a tu servicio. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.